Buenas tardes, una semana más, gracias por su apoyo. Ya sé que han pasado como 1000 años y uno de ustedes ponía en los comentarios ¿cómo tienes tanto tiempo de leer? No tengo, si no, no tardaría meses en poner los vídeos. Bueno, recuerden que leo todos los comentarios, aunque luego no diga nada. Tampoco lo de hoy, tampoco lo he preparado mucho porque no tengo tiempo, ni tampoco me he preparado yo. En fin, un clásico de la historia del liberalismo, libertad de elegir. Milton Friedman y su esposa Rose Friedman. El texto es del año 79. Tiene 411 páginas. Biblioteca de los Grandes Pensadores. A ver. Bueno, por primera vez, texto original, Free to Choose, 1979. Pues vale. Bueno, la cosa es, ustedes ya saben que esto es demasiado liberal para mí. No le queda batería a la cámara. Bueno, la cuestión es que esa es una cuestión y la otra es que una conocida me mandó un documental que había visto no sé dónde, hablando de toda esta gente, de Friedman, de Hayek y todos estos, y claro, las mentiras que decían de ellos, cómo manipulaban lo que estaban diciendo. Una cosa es que yo no sea liberal o amiga del liberalismo y otra muy diferente es tragar con con un montón de periodistas o lo que quiera que sean diciendo mentiras sobre esta gente. Entonces vamos a leer este texto que es un verdadero clásico del liberalismo. Vamos a ver, todos los, no sé cómo decirlo, lugares comunes del liberalismo los van a encontrar aquí, y como ya ha salido aquí 45.000 veces, pues eso lo he ignorado y he seleccionado partes pues como más interesantes y más anecdóticas. Aquí van a encontrar una historia de la economía norteamericana a partir de 1907 hasta 1979. Recuerden que en el 80-81 llegó al poder Ronald Reagan y toda esta mentalidad cambió como más favorable al propio Friedman, que por cierto es de la escuela de Chicago, ¿no? Ahora no recuerdo. Bueno, vamos a ver lo que dice aquí el bueno de Milton. Un sector público cada vez más intervencionista destruirá tanto la prosperidad que debemos al sistema de libre mercado como la libertad humana. Vale, esto es típico del liberalismo. Tenemos la duda de que si la inventiva privada puede continuar superando los efectos desvirtuadores del control gubernamental si seguimos concediendo más poder al Estado, autorizando que una clase nueva de funcionarios civiles gaste una parte cada vez mayor de nuestros ingresos, en teoría, en nuestro beneficio. En teoría. Y yo creo que la gente se va dando cuenta cada vez más de que esa teoría es muy en teoría y muy poco en la realidad. En todas partes, a ver, es que ya les digo que no he preparado mucho. Cuenta el ejemplo aquí de la India, que cuando se independizó económicamente quería hacer el bien, y lo que consiguió es convertirse en un país del tercer mundo, frente a Japón, que después de la Segunda Guerra Mundial lo que le interesaba era la economía, no el bien de sus ciudadanos, y sin embargo ha terminado siendo una economía, un país del primer mundo y una economía más próspera, de cómo las buenas intenciones tienen muchas veces malas consecuencias. A ver, aquí aparece página 88, Ludwig Erhard. En una hora en Berlín Este, recuerden que esto es antes de que cayera el muro, es suficiente para entender por qué las autoridades levantaron el muro. Parecía un milagro cuando Alemania Occidental, un país devastado y derrotado, se convirtió en una de las economías más fuertes de Europa en menos de una década. El domingo 20 de junio de 1948 se introdujo una nueva moneda, el marco alemán, y abolió casi todos los controles sobre precios y salarios. Actuó un domingo, le gustaba decir, porque las oficinas de las autoridades de ocupación francesas, americanas e inglesas estaban cerradas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que pasa cuando uno de fuera manda en tu país, cómo tienes que actuar a escondidas para intentar que los tuyos salgan adelante. Y la cosa es que este Ludwig Erhard, pues lo hizo, mientras que otros muchos, y no miro a nadie, pues parece que no lo hacen. Sus medidas operaron como por ensalmo. Al cabo de varios días las tiendas estaban llenas de bienes y al cabo de varios meses la economía alemana progresaba a toda velocidad. Y luego te ponía también el ejemplo de Yugoslavia, de Tito, cómo iba mejorando poco a poco y las diferencias que tenía ese tipo de economía comunista frente a la que había en la Unión Soviética.
Hoy en día no somos libres para ofrecer nuestros servicios como abogados, médicos, dentistas, fontaneros, barberos, enterradores o para empezar a trabajar en muchas otras ocupaciones sin antes conseguir un permiso o una autorización de un funcionario gubernamental. En 1979, el impuesto federal sobre la renta de las sociedades ascendía al 46% de todos los ingresos por encima de $100.000. El gobierno federal tiene derecho a 46 centavos de cada dólar de beneficio. Recuerden que está hablando un americano. Henry Jackson, desarmado por las acusaciones de estar obteniendo beneficios obscenos, este individuo se dedicaba al petróleo. Ni un solo miembro de un grupo de directivos pertenecientes a la industria petrolífera contestó o incluso abandonó la habitación y se negó a someterse a un insulto personal mayor. Eso era cuando les querían subir los impuestos y tal. Los ejecutivos de las compañías petroleras que en privado muestran una fuerte oposición a la compleja estructura actual de controles federales bajo los cuales actúan, o al considerable aumento de la intervención gubernamental propuesta por el presidente Carter, hacen blandas declaraciones públicas en las que aprueban los objetivos de los controles. Esto es la cobardía, la asquerosa cobardía de todos esos supuestos líderes de la sociedad civil, de todos esos empresarios y banqueros, y que si el IBEX 35, porque la dicotomía esta que nos meten en la cabeza de público y privado es falsa. O sea, aquí tenemos el ejemplo en España de todos esos empresarios lameculos que lo único que buscan es un contrato público, unas subvenciones. Que recuerden que la verdadera diferencia era entre la economía sustancialista y la economía antisustancialista. En ese de público y privado la dicotomía es falsa. Y ya están viendo que esto viene de muy lejos, que son unos cobardes que nunca van a dar la cara por sus trabajadores ni por nadie. Mira, al final, ¿saben lo que pienso? Que les den por culo, que se hundan. Si es que ganado se lo tienen. Sabemos ahora cómo un grupo reducido de personas conocía entonces que la depresión, a cuenta de, bueno, esto ya es el colmo, a cuenta de la depresión del 29 y de todo el resto de cracks sucesivos hasta el año 30 y tantos. Sabemos ahora cómo un grupo reducido de personas conocía entonces que la depresión no se debió a un fallo de la empresa privada, sino más bien a un fracaso de la administración en una zona de actuación en la que ésta, desde el principio, se había asignado responsabilidad en la acuñación de moneda. Bueno, atención al origen del sistema de Reserva Federal. El 21 de octubre de 1907, cuando antes he dicho, esto es una historia de la economía americana a partir de 1907. ¿Y por qué a partir de 1907? Bueno, aquí lo explican. El 21 de octubre de 1907, unos 5 meses después del inicio de una recesión económica, la Knickerbocker Trust Company, por cierto que hoy estaremos aquí un buen rato porque esto es largo, el tercer banco de depósitos en importancia de la ciudad de Nueva York, empezó a experimentar dificultades financieras. Al día siguiente, la presencia masiva de sus impositores, pretendiendo retirar los depósitos, obligó a cerrar al banco, como después se vio, de manera temporal. El cierre del Knickerbocker Trust provocó colas parecidas en otros bancos de depósitos de Nueva York. Se instauró el pánico bancario, que había sido muy frecuente a lo largo del siglo XIX. En el plazo de una semana, los bancos de todo el país reaccionaron al pánico mediante una restricción de pagos. Anunciaron que no reembolsarían ninguna cantidad en efectivo en respuesta a las demandas de los impositores, o sea, un corralito. Pero la restricción de pagos evitó la quiebra de más bancos y acabó con las colas de los impositores en busca de esos depósitos. Les recuerdo que estamos hablando de 1907-1908. Esta recesión fue una de las más graves de que los Estados Unidos había sufrido hasta ese momento. Pero la recesión solo duró 13 meses. Y este episodio dramático fue en su mayor parte el causante de la aprobación de la Federal Reserve Act, Ley de la Reserva Federal de 1913. Es fácil comprender la razón por la que la retirada general de fondos adelantará la quiebra de un banco insolvente. ¿Pero por qué debería causar la retirada de dinero problemas a un banco solvente y responsable? La respuesta se encuentra ligada a una de las palabras más engañosas del habla moderna, el término depósito, cuando se utiliza en el sentido de un derecho contra un banco. Si una persona deposita dinero en un banco, podríamos sentirnos tentados a suponer que el banco recoge los billetes y los mete ahí en una cajita. Vamos a ver, esta es la típica mentalidad de la seguridad social, que la gente se cree que eso, que pagas la seguridad social y te lo meten ahí para luego, para tu jubilación o algo así, ¿no?
Bueno, aquí nos aparece Benjamin Strong, primer director del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. ¿Han visto la película? En la que van Yo pensaba que la película era mentira, que se lo habían inventado. Bueno, pues sí existe un Banco de la Reserva Federal de Nueva York que guarda lingotes de oro. Y este individuo, Benjamin Strong, que fue su director más famoso y al parecer el mejor de todos. Bueno, nos llegamos ya al año 29. La fiebre llegó finalmente a Nueva York, el centro financiero de la nación, el 11 de diciembre de 1930, día en que cerró el banco. Atención a esto porque es de verdad, atención. Cerró el Banco de los Estados Unidos. Era el banco comercial mayor que hasta la fecha se había hundido en la historia norteamericana. Era un banco comercial normal, pero su nombre condujo a muchos individuos en Estados Unidos y en el extranjero a considerarlo oficial. Eso para que vean cómo es factor nariz de Cleopatra. Le pones un nombre así a tu banco y mira lo que pasa. El mismo Banco de los Estados Unidos, el mismo Banco de los Estados Unidos, que era un banco normal, quebrara fue un accidente, pues se trataba de un banco sólido. Y después, cuando, a pesar de que su liquidación se llevó a cabo durante los peores años de la depresión, acabó pagando a sus impositores 92,5 centavos de dólar por cada dólar depositado. Cuando empezaron a circular rumores sobre la quiebra del Banco de los Estados Unidos, que era un banco normal, el superintendente de bancos del estado de Nueva York, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y la Asociación de Bancos de la Cámara de Compensación de la misma ciudad intentaron elaborar un plan para salvar al banco, pero se metió por medio la Fed, creada en 1913, que impidió el rescate, que en teoría era para eso. Bueno, empezaron a maquinar una cosa y otra, lo que cuenta es alucinante. Los bancos quebraron a centenares, 352 cerraron sus puertas solo durante el mes de diciembre de 1930. Lo que yo me pregunto es ¿cuántos bancos hay? ¿Cuántos bancos hay en España? Aquí sales, está la BBK y no hay más. Sin embargo, al impedir la salida de las reservas de los bancos sólidos, esta restricción habría impedido casi con seguridad la serie posterior de quiebras bancarias producidas en el 31, en el 32 y en el 33. Exactamente igual que las restricciones de pagos ordenadas en 1907, no tardaron en acabar por entonces con los cierres de bancos. De hecho, el mismo Banco de los Estados Unidos podía haber abierto otra vez sus puertas, como en 1907 había hecho la Knickerbocker Trust Company. La Reserva Federal impidió esto, impidió que el propio banco saliera adelante y inició como una reacción en cadena, pues que acabó de la peor forma posible. El sistema de Reserva Federal impidió la aplicación de esta drástica medida terapéutica. Claro, de todas formas yo siempre digo que claro, una cosa es decirlo ahora y otra cosa es tener dinero en aquel banco, en aquella época, necesitarlo y que no te lo dieran, ¿no? Pues eso ya es otra historia. Lo de la película, esa película de Bruce Willis, que atracan el banco con los lingotes de oro, dice: la mayor parte del oro propiedad de los bancos centrales extranjeros se almacenaba en las cajas fuertes del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, cada una de ellas marcado con el nombre del país propietario. O sea, que es verdad que hay un banco en Nueva York que tiene los sótanos llenos de lingotes de oro. Yo pensaba que eso había sido de la película. Bueno, y aquí llega la fecha clave del año 32. La elección de 1932 en la que gana Roosevelt, el que iba con la silla de ruedas, el Franklin Roosevelt Franklin Delano Roosevelt, fue una línea divisoria en términos estrictamente políticos. En el periodo de 72 años, que va de 1860 a 1932, la presidencia de la nación había estado en manos de los republicanos durante 56 años y de los demócratas 16. En los 48 años que van del 32 al 80 cambiaron las tornas. Los demócratas ostentaron la presidencia durante 32 años y los republicanos 16. Desde la fundación de la República hasta 1929, el gasto del erario público a todos los niveles, federal, estatal y local, nunca había superado la cifra del 12%. Los miembros del Comité de Cerebros de Roosevelt procedían principalmente de las universidades, en concreto de Columbia. Reflejaban el cambio que se había producido con anterioridad en la atmósfera intelectual de los recintos universitarios. Pasaron de creer en la responsabilidad individual, el laissez-faire y el Estado limitado, a defender la responsabilidad colectiva y la existencia de una administración centralizada y poderosa. Creían que era función del gobierno proteger a los individuos de las vicisitudes de la fortuna en nombre del interés general. Y estos dos puntos aparecen ya en una famosa novela de 1881
titulada Looking Backward, de Edward Bellamy, en la que el personaje de Rip Van Winkle se acuesta en 1887 y se levanta en el año 2000. En esta novela aparece por primera vez la expresión de la cuna a la tumba, en el sentido de un estado gigantesco de bienestar. A ver. Bueno, y aquí nos aparece el famoso Departamento de Salud, Educación y Bienestar. Creado en 1953, su presupuesto era el tercero mayor del planeta, superado solo por el presupuesto total del gobierno norteamericano y el de la Unión Soviética. Y nadie podía discutir dos fenómenos aparentemente contradictorios: la amplia insatisfacción, ¿se oye? La amplia insatisfacción por los resultados de esta explosión producida en las actividades de bienestar y la presión constante para aumentar sus prestaciones. El fracaso repetido de programas bien intencionados lo que hace es que la presión para ampliarlos crezca, en lugar de lo que parecería ser su respuesta lógica, que es que viendo que no cumplen su función, pues quitarlo. El programa más importante en los Estados Unidos a nivel federal del estado del bienestar es el de la seguridad social. Siempre creemos que en los Estados Unidos no hay seguridad social. Si leyeran ustedes el libro, está lleno de gráficas, de datos sobre que el mayor presupuesto de los gobiernos de Estados Unidos es el de la seguridad social y el de las ayudas económicas. Tendemos a creer que en Europa no sé qué y en Europa no sé cuál, y en los Estados Unidos está más o menos lo mismo, aunque claro, hay que tener en cuenta que este texto es del año 79, anterior a Ronald Reagan. El sistema de la seguridad social y la protección al desempleo fueron creados a lo largo de la década de los años 30 a fin de que la clase trabajadora pudiera sufragar los gastos de su propio retiro y los periodos temporales de desempleo. A ver... Los trabajadores que pagan impuestos sobre sus salarios no pueden tener ninguna garantía por parte de los fondos colectivos de que recibirán beneficios cuando se retiren. Este debate parece que se está poniendo de moda otra vez ahora. Cualquier seguridad procede solo de la voluntad de los futuros contribuyentes para gravarse a sí mismos. Los folletos del SEP, la Seguridad Social Americana, incluyendo los que se distribuyen en la actualidad, declaran también que 9 de cada 10 trabajadores en los Estados Unidos están consiguiendo la protección para sí y para sus familias en el seno del programa de la Seguridad Social. El imperio gobernado hasta hace muy poco por el Departamento de Salud, Educación y Bienestar ha gastado cada año una parte mayor de nuestro dinero en nuestra salud. La consecuencia principal ha consistido en el aumento de los costes de los servicios médicos sin que se produjera una correspondiente mejora en la calidad de la sanidad. Ahora tienen a Bobby Kennedy, afortunados son. Los gastos en materia de educación se han disparado, a pesar de que, según acuerdo general, la calidad de esta ha descendido. Vale, atención a esto. Esto era lo que quería enseñarles. Vamos a ver. Alexis de Tocqueville, en su famoso libro La democracia en América, que he traído aquí, solo para enseñarles y que algún día reseñaremos, la democracia en América está escrita en la década de 1830. Bueno, pues Alexis de Tocqueville en La democracia en América, escrita tras una larga visita por los años de 1830, dice que ve un mundo, en los Estados Unidos, que prefiere la igualdad en la esclavitud a la desigualdad en la libertad. Vamos a ver. Si los Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos es de 1776, corríjanme si me equivoco, y la democracia en América de Tocqueville es de 1830, han pasado más o menos 60 años. 60 años es lo que tarda en fracasar el proyecto político de los Estados Unidos. Nos estamos dando cuenta ahora que están fracasando todos, uno detrás de otro. No se puede decir que tú hagas una nación en nombre de, ¿cómo es el himno? La tierra de los libres y los valientes y no sé qué, en 1776, y para 1830 un extranjero inteligente va a tu país y lo que te dice, lo que te saca de conclusión es que la gente de allí prefiere la esclavitud en la igualdad antes que la libertad en la desigualdad. Entonces, tu proyecto político ha fracasado.
En 60 años fracasó y nadie ha querido verlo hasta ahora. Yo la primera vez que leí esto no me di cuenta. Eso dice él. Alexis de Tocqueville ha llevado a los hombres a preferir la igualdad en la esclavitud a la desigualdad en la libertad. Y está hablando de Estados Unidos. Resulta un sorprendente testimonio del sentido cambiante de las palabras el hecho de que en las últimas décadas haya sido el Partido Demócrata de los Estados Unidos el principal instrumento para el fortalecimiento de ese poder estatal que Jefferson y muchos de sus contemporáneos consideraban la mayor amenaza contra la democracia, y ha luchado por acrecentar el poder estatal en nombre de un concepto de igualdad que es opuesto al concepto de igualdad que Jefferson identificaba con la libertad y Tocqueville con la democracia. ¿Les parece extraño que haya sido el Partido Demócrata? A mí no me lo parece, y me imagino que a ustedes tampoco. A ver. Bueno, el objetivo es más bien la equidad. Equidad, esta palabra que ahora se ha puesto de moda, equity. 21 minutos. Eso, equity, que es lo que se ha puesto ahora de moda, pues en el año 79 ya estaba a pleno ritmo. El objetivo es más bien la equidad, noción mucho más vaga, difícil, si no imposible, de definir con precisión. Partes equitativas para todos es el lema moderno que ha reemplazado al de Karl Marx, de cada uno según sus posibilidades, a cada uno según sus necesidades. Entre los más ardientes defensores de la igualdad se cuentan quienes pertenecen a la que Irving Kristol ha denominado nueva clase. Burócratas, universitarios cuyas investigaciones son sufragadas por fondos del Estado o que están empleados en almacenes de cerebros, financiados por aquel. Equipos de los muchos grupos denominados de interés general o de política pública, periodistas y demás dedicados a la industria de la comunicación. Los miembros de la nueva clase se cuentan por lo general entre las personas mejor pagadas de la comunidad. Y en el caso de muchos de ellos, la prédica de la igualdad y el fomento y la administración de la legislación resultante supusieron un medio eficaz para lograr tan altos ingresos. Aquí está la historia. A ver. Han sido creadas nuevas clases de privilegiados para reemplazar o suplir a las antiguas. Otra vez, burócratas con el trabajo asegurado y protegidos de la inflación tanto cuando trabajan como cuando se jubilan, sindicatos que aseguran representar a los trabajadores más oprimidos y que en realidad ellos mismos son los trabajadores mejor pagados del país. Los aristócratas del movimiento laborista, los nuevos millonarios, personas que han sido lo suficientemente listas para encontrar rendijas entre las leyes, las normas, las regulaciones y oídas del Parlamento y de la burocracia, que han encontrado modos de evitar el pago de impuestos sobre sus rentas y de poner su riqueza en el extranjero, lejos del alcance de los recaudadores de impuestos y de las consecuencias de sus propios predicamentos. Un gran desplazamiento de unas manos a otras de la renta y de la riqueza, sí, pero una mayor equidad, difícilmente. Bueno, y las leyes, a ver, solo el temor, cuando llega un momento en que solo el temor al castigo y no un sentimiento de justicia y moralidad lleva a las personas a obedecer la ley. Cuando eso ocurre, la ley está muerta y la comunidad política está rota. A ver... Bueno, la escuela, el capítulo 6 se titula ¿Qué falla en nuestras escuelas? No lo voy a leer todo, pero bueno, es básicamente lo que ya sabemos de lo que es el sistema educativo. La primera ley de asistencia obligatoria fue promulgada en el estado de Massachusetts en 1852, pero la asistencia no fue obligatoria en todos los estados hasta 1918. ¿Saben ustedes cuál es el origen del sistema educativo moderno? Hay un libro por ahí que si lo consigo lo vamos a reseñar de un tal, no me acuerdo el nombre, pero se apellida no sé quién, Gatto, G-A-T-T-O. Creo que se titula el libro Compulsory Miseducation, deseducación obligatoria, una cosa de estas, en la que explica cuál es el origen del sistema educativo. Es prusiano, tiene origen prusiano, no es en absoluto educar ni enseñar a nadie, sino arrebatar a los niños de las pequeñas culturas familiares y locales y convertirlos en únicos súbditos del Estado. Y esto se hace así para recaudar impuestos y para ser capaz de movilizar a toda la población, sobre todo a los hombres, pero a toda la población en caso de guerra.
para convertirlos en esclavos, en una palabra, en carne de cañón. Ese es el verdadero objetivo del sistema educativo, no es educar a nadie. En la década de 1840 se inició una campaña para reemplazar el sistema dispar y en su mayor parte privado por otro denominado de escuelas gratuitas, es decir, centros en los que los padres y otros pagaban los gastos indirectamente a través de impuestos en vez de hacerlo por cuotas. Pero esto no fue algo que pidieran los padres, sino mayoritariamente profesores y funcionarios públicos, que lo que querían era asegurarse para sí mismos buenos sueldos y trabajos fijos. En Inglaterra costó más que en Estados Unidos implantar el sistema educativo. Por cierto, todos estos que les digo de Massachusetts, en el libro de Gatto ven que fueron a Prusia a ver cómo funcionaba ahí el sistema educativo y lo implantaron tal cual en Estados Unidos. A ver, bueno, hablamos de eso, Prusia, que aparece por aquí, en Francia fue Napoleón, todos los autócratas que ha habido por el planeta sueltos, por esos. La Prusia aristocrática y autoritaria y la Francia imperial fueron las avanzadillas del control de la enseñanza. Bueno, y aquí habla de cómo se insulta a los padres pobres, cómo el sistema educativo, cómo las instituciones públicas insultan a los padres pobres, diciéndoles que ellos no tienen preparación, entonces no saben, tienen que dejárselo a los andereños y a los profesorcitos, porque es que ellos no saben, a los profesionales de la cosa. Que dice Milton Friedman que eso es un verdadero insulto para las clases trabajadoras, y yo estoy de acuerdo con él. Pues dice, los padres pobres son los que tienen que pagar para que adoctrinen a sus hijos, es la palabra que utiliza, adoctrinar, y tienes que pagar todavía más para intentar desadoctrinarles. Bueno, siguiendo la práctica común, hemos utilizado educación y enseñanza como sinónimos, pero la identificación de ambos términos es otro caso de uso de terminología persuasiva. No toda enseñanza es educación, ni toda educación es enseñanza. Muchas personas que han recibido enseñanza superior son ignorantes y muchas gentes de educación superior no han recibido enseñanza. Alexander Hamilton, uno de los hombres más educados y cultos de su tiempo, solamente recibió 3 o 4 años de enseñanza formal. Los movimientos comunistas, ecológicos, de retorno a la tierra, hippie, de alimentación orgánica, de crecimiento cero, han tenido un común denominador. Todos ellos han sido movimientos anticrecimiento que se han opuesto a nuevos desarrollos. Y el físico nuclear Edward Teller dice, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Tiene consecuencias. Que la primera central nuclear para abastecer de electricidad a una población se levantó en 18 meses, y ahora tardamos 12 años. A ver. Bueno, y aquí aparece la famosa FDA, Administración para Alimentos y Medicamentos. No se pierdan toda la historia de... A ver, es que es muy largo, no voy a contarle lo de la talidomida. La FDA, Food and Drug Act, Ley de Alimentos y Medicamentos de 1906. Upton Sinclair, el escritor, yo he leído algo de él, creo que es el de Corre Conejo, Upton Sinclair, había sido enviado a Chicago por un periódico socialista para que investigara las condiciones reinantes en los mercados de alimentación. El resultado fue su célebre novela La jungla, que escribió para suscitar simpatía hacia los trabajadores, pero lo que hizo fue provocar indignación contra las antihigiénicas condiciones que rodeaban la manipulación de la carne. Dice Sinclair, apunté al corazón de los hombres y accidentalmente les di en el estómago. Bueno, en el año 79 el presidente Carter propuso, atención a esto, propuso un enérgico programa de gobierno a aplicar durante una década por valor de 88.000 millones de dólares para crear combustible sintético a partir de piedra de pizarra y no sé qué. Como indicó Edward Mitchell en el Wall Street Journal, podemos preguntar perfectamente de qué manera el gastar 88.000 millones de dólares para obtener una modesta cantidad de petróleo sintético a $40 el barril nos protege contra el petróleo de la OPEP que cuesta $20 el barril y se obtiene con mayor facilidad. El combustible obtenido a partir de pizarras, alquitranes, etc. solo tiene sentido si esta forma de producir energía es más barata que las alternativas existentes, tomando en consideración todos los gastos. Esto es una estafa, lo mismo que se está haciendo ahora con las energías ecológicas y las energías verdes. Es simplemente al que se va a quedar con esos 88.000 millones de dólares. Esa es la historia, lo mismo que ahora. No es ningún ecologismo ni ninguna mandanga.
Bueno, publicidad engañosa, te cuenta, página 317. No hay publicidad más engañosa que toda la propaganda pública. Dice, comparamos dos rectángulos de papel verdes. Uno tiene la foto de Abraham Lincoln y el otro un dibujo que le has hecho tú. ¿Por qué el de Abraham Lincoln vale algo y el tuyo no vale nada? Les había traído aquí que el otro día una conocida mía fue a Baracaldo. A Baracaldo. Para mí eso suena como a, no sé. Entonces, ¿quién iría a Baracaldo pudiendo no? Bueno, que firmó unos papeles a cuenta en contra de quitar el dinero en efectivo. Y dices, hemos llegado al punto en el que esos papeles que no valen nada, el dinero fiduciario, son nuestra única salvación contra el totalitarismo que anda detrás, de querer quitar... Me dio el papel que se lo iba a haber enseñado a ustedes, el CBG, no sé qué, no sé si lo tengo, no sé qué he hecho, lo he perdido, no sé qué he hecho con él. A ver. Aquí está. A ver, les leo. Sinadura bilketa, recogida de firmas. Askatasun osoa galtzea litzateke, sería perder toda nuestra libertad. Eskudirua erabil dezagun. Utilicemos dinero. Euro digitalera kontra, la CBDC, el Banco Central Europeo, no sé qué. Euro digitalak iraungipena izan dezake, podría tener caducidad. Dice, bueno, arrímate y firma. Y si yo hubiera estado, fíjate que hasta yo iría a Baracaldo para firmar. Y aquí, el Partido Socialista de Estados Unidos, dirigido por Norman Thomas, presentándose a las elecciones con Eugene Debs y también con Norman Thomas. Para eso les he traído, para que, si no han leído el libro o visto el vídeo, el de Max Eastman, Reflexiones sobre el fracaso del socialismo, que es el que habla de todo esto, de Norman Thomas y tal. Bueno, dice... a ver si lo encuentro, A ver si lo encuentro. Ay, por favor. Bueno, si no cito de memoria, Vale, cito de memoria. Era que decía... el programa que Norman Thomas y Eugene Debs presentaron a las elecciones, que perdieron, ganaron en... Bueno, no ganaron en ningún sitio, pero sacaron representación asombrosamente alta en algunos sitios. En el distrito donde está Wall Street. Es flipante, flipante. Bueno... dice, ese programa que perdió las elecciones, hoy en día todas las propuestas de ese programa se han convertido en ley. Lo dice Milton Friedman, solo que, no sé, lo había puesto, pero no lo encuentro. A ver. No lo encuentro, pero lo dice. La Asamblea Ciudadana de Nueva Inglaterra es la imagen que primero se nos ocurre. Los gobernados conocen y pueden controlar a quienes les gobiernan. Cada persona puede expresar sus puntos de vista. A medida que el alcance y la función del Estado aumentan, la conexión entre los gobernados y sus dirigentes se atenúa y se hace imposible para cualquier sector importante de ciudadanos estar razonablemente bien informados sobre todas las cuestiones del orden del día de la administración. Y el ejemplo lo tengo yo, que vivo en un pueblo muy, muy pequeño. Sales de casa, ves a un grupo de obreros haciendo algo y piensas, ¿qué están haciendo? ¿Quién ha decidido esto? Yo no, ni nadie a mi alrededor. Se está acabando la batería, o sea que terminamos ya. La Diputación o alguien ajeno a nuestro suelo, ajeno a nuestra comunidad, ajeno a nuestro pueblo, ajeno a... Porque las comunidades políticas están deshechas y en los pueblos pequeños se ve también. Varios países sudamericanos que adoptaron constituciones escritas copiadas de la norteamericana, palabra por palabra, no han logrado establecer una sociedad libre. No son las constituciones, no son las leyes, es otra cosa. Bueno, es que se está acabando la batería, libertad de elegir y sin más, hasta la semana que viene.